se abren ya, cantos de liberación son los que me rodearán. Al shofar del jubileo las cadenas ya. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Día jueves de discipulado. Hoy nos encontramos aquí en la iglesia para comenzar una serie de estudios que tiene que ver con los acontecimientos que están pasando, pero a la vez tiene que ver con algo que es muy importante para nosotros. Vamos a leer primero el texto base, que lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y verso 8. Dice la palabra de Dios: he peleado, hablando el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas. 1, he peleado la buena batalla. 2, he terminado la carrera. Y 3, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia que el Señor entregará a todos los que aman su venida. Creo que todos los que estamos acá y por fe los que nos van a ver por YouTube, amamos la venida del Señor. Así que esta corona es para nosotros. La corona de justicia que el Señor entregará a todos los que aman su venida. Mañana vamos a explicar algo más de este texto. Hoy nomás lo agarré por una guianza al tema, pero mañana vamos a explicar esto de la justicia. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús te pido, te doy gracias antes que todo por permitirnos estar en este lugar, permitirnos congregarnos para aprender de tu palabra. Te pido que me des la gracia para poder explicar, pero que también nos des la gracia para poder recibir, que nos pongas una mente, un corazón, una boca, unos ojos, unos oídos, un corazón de discípulo, y podamos captar el mensaje del Espíritu para cada uno de nosotros el día de hoy. También te pido, Señor, que todos aquellos que están viendo esta grabación, que tu Santo Espíritu también esté al lado de ellos, les revele, Señor, y que en el nombre de Jesús no solo nos quedemos con un conocimiento mental, sino que bajemos al corazón y pongamos por obra lo que aprendamos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. El tema en esta noche que vamos a comenzar a tocar, porque es un tema bastante amplio y que tiene muchas enseñanzas para nosotros, se llama las guerras de los judíos. Y en este tema, en esta serie de temas, vamos a ver primeramente la historia bíblica, pasada, presente y futura. Es el único libro que realmente tiene eventos futuros. Cualquier otro libro lo que tiene es una adivinación, una copia de la profecía, pero la Biblia es el único libro que sí tiene los acontecimientos que vienen en el futuro. Vamos a ver historia bíblica, vamos a ver las guerras de Israel, pero más que ver la guerra para estudiar cada guerra, lo que vamos a ver es qué podemos aprender de cada una de las guerras que tuvo Israel. No vamos a ver todas las guerras, porque Israel desde que fue fundado como nación tuvo guerra. Y ahorita en el tiempo que estamos viviendo, desde que fue establecido de nuevo como nación, tuvo guerra. No vamos a ver todas las guerras, pero vamos a ver algunas guerras que son muy importantes y que nos dejan a nosotros una lección. Y la primera guerra que vamos a ver, la encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 17, versos 7 y 8, y es la guerra contra Amalek. Y entonces dice en el capítulo 17, en el verso 8. Vamos a leer primero el verso 8 antes de entrar a lo demás. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel
en Refidim. Refidim es un desierto, es el desierto que está después de que pasaron el Mar Rojo, después que recibieron en el capítulo 14 del Éxodo, recibieron la ley. Entonces, después de haber recibido la ley en el monte Sinaí, Amalek se levantó y peleó contra Israel, y fue una batalla que Dios que no le cayó bien al que día. Bueno, sí se enojó Dios, pero lo que le molestó fue una guerra que le molestó a Dios, porque Israel no tenía experiencia en guerra. Israel venía de ser 430 años de ser esclavo. Sabían hacer ladrillos, sabían hacer cosas de esclavos, pues, pero no eran guerreros. Y entonces se levantó a Amalek y peleó contra Israel. Y entonces Dios fue tanto la molestia que tuvo, que él prometió que Amalek lo iba a desaparecer del mapa. Pero lo tremendo de la guerra que vamos a ver es algunas de las razones por las cuales pasaron, para que podamos aprender nosotros qué debemos de hacer o qué no debemos de hacer. Entonces, que leímos fue el verso 8, pero si leemos el verso 7, que es el verso que está antes, dice, y puso en aquel lugar el nombre de Masat, que Masat significa prueba, y Meriba, que Meriba significa contienda. Y puso a aquel lugar el nombre de prueba y contienda, por la contienda que los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros? Una pregunta, pero yo creo que más que pregunta era una duda que ellos tenían. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Y entonces, dice el verso 8, entonces, no vino antes. Vino cuando ellos contendieron contra el Señor y expresaron este acto de falta de fe, en el que dijeron, está el Señor, y apenas acaban de salir, hermano. Acuérdese usted que en todo el desierto estos estaban, y nos trajiste, se quejaban, y nos trajiste a aquel desierto para morir. Allá teníamos no sé qué, cebolla, pepino, que no sé cuánto, y llegaron a un punto que no queremos este maná, ya nos aburrió. O sea que desde el principio aquí apenas tenían 2 meses. Capítulo 14 dice que tenían 2 meses de haber salido de Egipto cuando llegaron al Sinaí, y ya estaban estos preguntándose, ¿está Dios entre nosotros o no? Y entonces vino Amalek y peleó contra Israel. Las batallas que nosotros hoy como cristianos podemos tener o tenemos o tendremos, siempre tienen que ver por ahí, siempre tienen una razón. Ya sea que o algo malo hicimos, que le abrimos puertas para que el enemigo ataque, o Dios quiere hacer algo en nosotros, o Dios quiere glorificarse. O sea, una guerra no pasa solo por pasar, tiene algún motivo, sea malo, sea bueno. Ninguna guerra en el mundo es buena, casi todos tienen intereses políticos, intereses económicos, pero en nosotros, en el aspecto espiritual, también puede ser por cosas malas, o puede ser por cosas buenas que Dios quiere enseñarnos. Ninguna guerra es sin propósito, y aparte de eso, no temamos a tener la guerra, porque si nosotros decimos y lo confesamos y lo creemos que vamos a ser vencedores, no podemos ser vencedores si no peleamos. O sea, tiene que haber una guerra y tenemos que ganar esa guerra para entonces poder decir somos vencedores. Si solo tenemos la guerra pero no ganamos, no podemos decir que somos vencedores. Y luego, si usted se acuerda en Apocalipsis, cada una de las 7 iglesias termina diciendo, y el vencedor, tal y tal cosa. Y el vencedor 7 veces que le dicen que el vencedor va a obtener algo, y el que no vence. Interesante. Ahora, viendo este contexto, vamos a Éxodo capítulo 7 y verso 13.
dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ahí hay una gran enseñanza. Acuérdense que en las figuras bíblicas, Moisés representa a Cristo, Israel representa a la iglesia, Egipto representa al mundo, el desierto representa nuestra vida, el caminar nuestro aquí en la tierra, Canaán representa el cielo, Josué representa al Espíritu Santo y la espada de la Biblia representa a la Biblia. Entonces aquí, si lo ponemos, si cambiamos los personajes por las figuras, ahí podríamos decir, y el Espíritu Santo deshizo a Amalek y a su pueblo al filo de la palabra. La única forma que nosotros podemos vencer las batallas que tenemos es a través de la palabra de Dios. Cuando usted ve en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, el Señor no usó espada, el Señor no usó ningún tipo de armamento. La forma en que Él derrotó al enemigo fue, y escrito está, y pum, le dijo una palabra. Y las tres tentaciones que se atrevió el enemigo contra Jesús, el Señor citó Deuteronomio capítulo 8. Escrito está. Y hay un montón de lecciones que no vamos a entrar a todas porque por el tiempo, pero si usted lo estudia, hay muchas lecciones. Por ejemplo, la batalla nuestra solo la podemos ganar por medio de la palabra, pero respaldado por el Espíritu Santo. Porque la letra sola mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, si tenemos la palabra y a la palabra le agregamos la unción del Espíritu Santo, podemos derrotar al enemigo, aunque el enemigo nos ha ganado batallas. No lo podemos negar. Pero la guerra está asegurada en Dios. Si nos apartamos de Dios o de sus preceptos o de sus ordenanzas, corremos el peligro de perder la batalla. Entonces, la forma de vencer esta batalla es a través del Espíritu Santo y por la palabra. Ahora, esta fue la primera batalla que tuvo Israel, porque antes de esto no eran una nación. Por ejemplo, cuando ellos llegaron a Egipto, llegaron como una familia. En Egipto se multiplicaron y entonces se levantó otro faraón que no conocía al Dios de José y fue el que los esclavizó. Ellos no llegaron como pueblo, llegaron como una familia numerosa de 70 personas. Ya aquí ellos ya eran un pueblo. Y saliendo de Egipto, esta fue la primera pelea que tuvo el pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel, desde que comenzó, imagínense que a los 2 meses de haber salido de Egipto, ya estaban en guerra. Que conste que ese récord lo rompió los árabes. Porque los árabes en 1948, a las 2 semanas que habían declarado la independencia de Israel y lo habían proclamado como una nación, a las 2 semanas los árabes le pidieron guerra. Recién salido a guerra. Entonces, esta fue la primera guerra. Ahora, vamos a ver 2 guerras que son bien importantes para el pueblo de Israel. Una la hallamos en Josué, capítulo 6, verso 3. Acuérdense siempre en las figuras que pusimos, cuando usted estudia el libro de Josué, lea la historia, lea lo que sucedió, pero luego vuelva a leer con la mentalidad que Josué es el Espíritu Santo. Son las indicaciones que Josué da, son indicaciones que el Espíritu Santo da a nosotros. En Josué capítulo 6 y el verso 3 dice: marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez, y así lo harás por 6 días. Yo creo que usted ya conoce de qué guerra estamos hablando. Y entonces se encontraron con Jericó, y Josué da la orden y le dice: por 6 días den una vuelta a la ciudad, y el 7º día le van a dar 7 vueltas.
Y cuando terminen de dar la séptima vuelta, van a gritar. Ahí no hubieron lanzas, ahí no hubieron espadas, esos muros no cayeron por nada de eso. Esos muros cayeron porque ellos obedecieron a Dios al haber sido nosotros, porque tenemos un poquito de fe, pues medio entendemos, pero ¿cómo ha sido para ellos? Ya a 40 años ya habían tenido cierta batalla. Ya habían peleado con los filisteos, ya habían peleado con Moab, ya habían peleado con parte de Siria. Si ya después de 40 años, cuando llegaron a Jericó, ya había un poquito de experiencia en lo que es la guerra. Sin embargo, Dios les dice, no, esta guerra no es cualquier guerra. Esta guerra la voy a ganar yo, no ustedes. Así que van a hacer esto, van a caminar y el séptimo día van a caminar 7 veces, luego van a gritar, va el sacerdote, los otros van a llevar el arca del pacto en sus hombros y todo el pueblo, los soldados irán detrás y cuando den la séptima vuelta van a gritar y los muros van a caer. Y dicho y hecho. Entonces, esta guerra entonces es una guerra que Dios la ganó por ellos. Muy interesante. Porque si nosotros permitimos que sea Dios el que batalle por nosotros, hay veces nosotros las derrotas que tenemos en diferentes tipos de guerra que podemos tener, porque hay veces nosotros queremos guerrear y entonces podemos cometer errores porque podemos pegarle un machetazo al que no debemos de pegarle machetazo y tal vez dejamos libre al que no tenemos que dejar libre. Entonces es mejor dejar que sea Dios el que nos diga, el que nos guíe, el que nos indique y no confiar en la experiencia, en la fuerza o en la inteligencia humana. Pero la segunda guerra, después de esta, la segunda guerra después de esta, sí fue tremenda. Amén. Entonces, la segunda guerra la llamo en Josué capítulo 7 y el verso 1. Pero fíjese esta guerra, cómo comenzó, antes de ver cómo terminó. Entonces, capítulo 7, verso 1, dice, mas los hijos de Israel fueron infieles. No ser fiel a Dios trae graves consecuencias. En cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camí, hijo de Sabit, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Usted sabe la historia, pero medio se la voy a parafrasear rápidamente. Después que destruyeron Jericó, fíjese, Jericó lo destruyeron porque obedecieron a Dios. Esta era la primera guerra en que prácticamente iban a pelear ellos. La primera no pelearon ellos, no, que los muros cayeron cuando ellos gritaron y entraron a tomar posesión. Pero esta es la primera guerra que desde el principio ellos tenían que pagar. Solo que Dios les dijo cuando entraron a Jericó que no agarraran nada, porque estaban entrando a tierras enemigas que estaban llenas de ídolos, que estaban llenas de cosas. Dios les había dado en el desierto cómo hacer el tabernáculo. Había tocado los egipcios para que les dieran joyas para en el desierto crear de oro todas las piezas del tabernáculo. Entonces él les dijo, cuando entren no agarren nada porque eso es maldito. Anatema significa maldito. Entonces le digo, no agarren nada porque todo lo que está ahí, por muy bonito o que sea, está maldito, es anatema. Pero Acán, que por cierto yo le subrayé que me llamó la atención, que es de la tribu de Judá. Y me llamó la atención porque yo siempre que leo Judá en el Antiguo Testamento, sabes que Judá significa alabanza. Y yo siempre que leo Judá, le busco qué quiere decir porque tiene que ver con alabanza. Y entonces aquí lo que él hizo es que agarró un lingote de oro, agarró, bueno, ahorita lo vamos a leer luego. ¿Qué pasó aquí entonces? Que ellos iban tan confiados
Porque haga de cuenta usted, yo siempre pongo esta figura para que medio me entienda. Haga de caso que en una guerra le ganan a Estados Unidos. Después de ganarle a Estados Unidos, el siguiente país con el que van a pelear es El Salvador. Entonces, si le ganaron a Estados Unidos, que se lleva casi toda la mitad de América, El Salvador, una mosca lo tapa en el mapa. Es para decir, no, pues si le ganamos a Estados Unidos, El Salvador va a ser pan comido. Y vienen los salvatruchas y le ganan. Eso fue lo que pasó acá. Ellos se confiaron porque habían ganado, aunque acuérdense, no fueron ellos los que ganaron, fue Dios. Pero no darle la gloria a Dios también es muy, muy peligroso. Dios no le gusta compartir su gloria. Pero ese texto creo que hay que para entenderlo, cuando dice que a Dios no le gusta compartir su gloria con nadie, no es que Él no le gusta compartir. Si de por sí Él nos ha prometido compartir esa gloria. Lo que está diciendo ahí es que no le demos nosotros la gloria que es de Dios a otra persona. Por eso, cuando en una liberación de demonios se le da la gloria al ministro, al conocimiento, en vez de dársela a Dios, es muy, muy peligroso. Pero ese es otro tema, mejor no lo tenemos ahí. La cosa está entonces de que Acán tomó estas cosas que vamos a leer, que eran su significado, y entonces Dios le dijo de que habían perdido esta guerra porque habían sido infieles, porque había habido una infidelidad. Y entonces Josué, figura del Espíritu Santo que escudriña hacia lo más profundo. Dios no le dijo quién era, no le dijo a alguien del pueblo hizo algo malo. Vino Josué y puso a las 12 tribus enfrente de ellos, hasta que Dios le indicó dónde estaba el clavo. Luego vino, separó a 11 tribus, dejó a la tribu donde vio el problema y los puso por familias, hasta que Dios le dijo en qué familia estaba. Luego quitó a todas las familias y dejó a la familia que estaba el clavo. Eso es lo que nos enseña es cómo el Espíritu Santo escudriña hacia lo más profundo. Porque primero puso todo el pueblo, de ahí puso una tribu, de ahí los puso por familia hasta que llegó con la persona. Entonces, así hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos escudriña hasta lo más profundo. Muchos de nuestros problemas o muchas de nuestras luchas en las que somos derrotados, también tal vez son cosas familiares, tal vez son cosas de nuestra familia en el pasado, tal vez fuimos entregados a un ídolo, tal vez nos pusieron el nombre de un ídolo porque nacimos, y Dios te puede escudriñar y mostrarte dónde en el pasado, tal vez en toda la raíz por la que hoy estamos siendo derrotados. Entonces, cuando llegamos a Josué en el mismo capítulo, pero ya en el verso 20 y el 21, ya a todo esto ya Dios, ya Josué, que es el Espíritu Santo, ya hizo todo ese proceso, y entonces ya está con Acán, y entonces le pregunta a Acán qué pasó, y entonces llegamos al verso 20, y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Hasta acá, Josué solo ha ido sintiendo de parte de Dios dónde estaba el problema. Aquí van a saber cuál fue el problema. Viene acá y dice: esto fue lo que yo hice. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar. Sinar es una montaña que está en Babilonia. En algunas versiones, como la Reina Valera, dice: vi un manto babilónico. Aquí da el nombre de la ciudad donde sucedió esto. Dice: cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé, y he aquí, están escondidos en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Perdón. Calientito y con mielita. Mire el problema que tuvo Acán, no fue solo que agarró el manto
y agarró el oro y la plata. Ahí nos habla de coberturas. El manto se usa para cubrirse precisamente en el desierto y nos habla de dinero. Yo recuerdo que el hermano otro siempre decía su frase: hay tres cosas que botan al hombre, decía él: lana, dama y fama. El dinero, la mujer y la fama. Y eso han votado ministros, olvídense. Aquí la plata y el oro representan riqueza y el manto representa cobertura. Pero el problema no era el manto, ni era la riqueza. El problema fue la desobediencia que tuvo Acán a la orden que Dios había dado. Ahora, el problema de él no fue que lo vio. El problema de él, aquí empezó más serio el problema, que lo codició. El problema fue que lo tomó. Como el mismo proceso de tentación que la serpiente usó con Eva. ¿Ya viste? Mira qué delicioso se ve. Y vino ella y lo vio. Y entonces tomó. Y cuando tomó, comió. Y luego le dio al marido. Pero cuando lo vio, todavía no había pecado. No quiere decir que tengamos cuidado. Sí. Había un canto que se le cantaba a los niños: cuidadito tus ojitos lo que ven. Ese canto no solo es para niños, ese canto también es para viejos. Porque sí, porque la verdad que cuidadito tus ojitos lo que ven. Entonces, Eva lo vio, lo vio delicioso, lo tomó. Todavía cuando lo había tomado no había pecado, pero ya había empezado el proceso de la caída. El proceso comenzó cuando vio, pero todavía no había pecado. El proceso siguió cuando tomó, pero todavía no había pecado. El proceso final fue cuando comió el fruto. Por eso el Señor viene, por ejemplo, dice en Mateo, en el Sermón del Monte, y les dice que, por ejemplo, si alguien en la ley, si alguien es encontrado en adulterio, lo apedreaban. Pero yo les digo, dice, si alguno codició en su corazón, ya pecó. Entonces, por eso Dios nos pide que cuidemos el corazón. Hoy oía el estudio profético en la mañana allá en Guate, y decía el hermano que cuando la serpiente muerde, hay tres efectos que el veneno de la serpiente hace. Y un efecto es doble visión, otro efecto es visión borrosa, ¿y cuál es el otro? Bueno, de esos dos se me chispoteó, pero los tres tienen que ver con la visión. Pero ve doble, ve borroso o pierde la visión completamente. Y eso pasa cuando nosotros pecamos. O podemos perder la visión, o podemos ver doble, ver lo que no está ahí. Y eso es como cuando sabemos que hemos pecado, pero queremos justificar. Eso es estar viendo doble. Queremos justificar el pecado, y entonces bien vemos lo que estamos, pero estamos viendo a ver si la más gente ve otra cosa y nos perdona. O perdemos la visión. Pero lo que me llama la atención es que dice que cuando la serpiente muerde, entra en la sangre. Y la sangre, ¿a dónde va a parar? Al corazón. Porque entra al corazón y luego vuelve a salir. Y entonces, la mordida de la serpiente, su veneno va a terminar en el corazón. Y cuando el corazón se envenena, por eso Dios nos habla: cuida tu corazón, ten cuidado con tu corazón. Mira, el corazón es engañoso. Mira, mejor ama al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Es clave que guardemos el corazón. Aquí este hombre vio, codició y tomó porque su corazón fue envenenado. Cuando nosotros no obedecemos una orden que Dios nos ha dado, sea directa o indirectamente. Ahora, directamente le estoy diciendo, si el Señor usa a alguna persona y pum, le habla y le dice: mira, y que conste, para ser detallista en eso, no es la profecía en público. La profecía en público te habla en general. La profecía en público te va a advertir
es una señal de advertencia. Pero cuando ya es privado la cosa más personal, ese es de persona a persona. Natán no llegó ante todo el pueblo o cuando David estaba como rey, sino que llegó a solas con él y le dijo, mira, y le puso, usted sabe la historia, pues le puso una parábola, el otro se enojó y dijo, no, hombre, ese desgraciado que lo maten y eso es tú. Pero no se lo dijo en público. Digo, porque hay profecías que la gente hace que en público desnuda a los hermanos. Eso no es así. Pero ese es otro rollo. El punto está entonces que por eso es que este hombre falló. Y esa falla de él provocó que todo el pueblo. Ahora, yo le decía al Señor, pero por una persona castigaste a todo el pueblo. Ahí había gente que no tenía culpa. Y entonces se me vino al corazón, no le voy a decir, Dios me habló y se abrió el cielo ya, pero me vino a mi corazón esto. ¿No será que Acán hizo lo que los demás habían pensado hacer? Pero no lo hicieron. Y por eso Dios castigó a todo el pueblo. Como me acordé de alguien que vendió un terreno y apartó una parte para él. Y cuando llegó, le dijo al apóstol, mira, en esto vendí el terreno y esta es la ofrenda. Y él se había guardado un poco. Y Pedro hasta le dijo, no tienes que haber hecho eso. Hubieras hablado la verdad. Pero por cuanto mentiste, si usted sabe el juicio. Y luego la mujer. Pero después de eso, usted lee que dice que le cayó al pueblo una santidad. Porque, hermano, ver un juicio de esos en casa, yo creo que a todo el mundo se consagra el siguiente día. ¿Cuál siguiente día? Ese día. Entonces, Ananías y Zafira fueron un ejemplo para toda la iglesia. Y yo creo que Acán fue un ejemplo para todo Israel. Quizás los demás han de haber visto el manto. ¡Qué bonito ese manto! ¡Wow! ¡A la mía ese lingote de oro! No, pero Dios dijo que no. Pero si uno no reprende esos pensamientos, que por veces pueden venir, mira, ya viste tal cosa, o ya viste tal mujer, o ya viste acá. Y si uno no reprende y lo guarda en su mente, eso va creciendo. Eso va creciendo. Eso es bien peligroso. Este hombre creo que hizo lo que muchos otros tal vez tuvieron el deseo de hacer, pero no lo hicieron. Muchas veces Dios puede permitir tratos así porque está tratando con todo el pueblo. Yo recuerdo un entierro que fuimos de una persona, un hermanito allá en la iglesia, y entonces el pastor, cuando estaba en la plática en el entierro, dijo él estas palabras, dijo, esto que murió es un cordero pascual, que murió para ejemplo de los demás. Si lo dijimos nosotros, está serio, no sé qué había pasado, pero bueno. Bueno, entonces hoy vamos a ir a otras guerras. ¿Cómo vamos al tiempo? Vamos bien. Yo ya estaba por seguro que no íbamos a terminar el tema porque es bastante. Pero vamos a ir al libro de los jueces, capítulo 3 y verso 1. Y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Ok, en Canaán, cuando José conquistaron Jericó, conquistaron a Jai, en total vencieron 31 reyes. Y es un estudio bien profundo, pero si usted puede, si tiene el tiempo o el deseo de hacerlo, le llama la curiosidad, búsquese, hay libritos o hay websites que aparecen todos los nombres bíblicos y su significado. Vaya a ver los 31 reyes que fueron destruidos o derrotados por Josué. Busca el significado de cada uno de los nombres de esos reyes y todas esas son áreas. La conquista de Canaán es una figura de la conquista del alma.
Todos esos reyes contra los que batallaron son áreas de nuestra alma que nosotros debemos de entregar. Es un estudio para ser un discipulado, está serio. Yo como predico yo que me paso del tiempo, pero son 31 reyes que tienen mucho significado, los nombres. Pero cuando ya llegamos a Jueces, todos los que habían batallado ya habían muerto. Ya aquí ya estaba otra descendencia, la siguiente generación, y esa generación no había peleado la batalla aquella. Entonces Dios dejó a unas naciones para probar a Israel, para que los que no habían combatido allá combatieran acá y vieran la gloria de Dios. Significativo en esto. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra batalla, unas que hemos perdido, otras que hemos ganado. Dios quiere que nos pongamos las pilas y ganemos más de las que perdamos. Mejor si no perdemos ni una. Pero esas son sus batallas. Pero sus hijos tienen que tener sus propias batallas. Porque ellos no van a depender de la victoria de sus batallas, sino que ellos tienen que tener sus batallas. Y usted le puede contar cómo usted venció sus guerras, pero ellos van a tener que tener sus propias guerras, me recuerdo otra vez nuestro hermano pastor allá en Los Ángeles, que una vez nos dijo, y nosotros que no sabíamos lo que nos esperaba, dijo él, ¿cuántos quieren experimentar, cuántos quieren que sus hijos experimenten la gracia de Dios? Amén, dijimos todos. Entonces nos dijo, cuando sus hijos pequen, no digan nada, porque la única forma de experimentar la gracia de Dios es después de haber pecado. La gracia es perdón al pecado. Y yo cuando mis niños estaban chiquitos, yo decía, no, porque mis hijos nunca van a pecar, es que son nacidos en el Evangelio. Y los llevamos a las vigilias, nosotros en el Gran Padre, en la vigilia, ellos acostaditos, poníamos una cobija, ¿no? Se acuerda el hermano que en medio de la banca, uno ponía una cobija y acostaba a los niños y no se ponía, pero ya cuando crecieron fue otro rollo. Pero uno no creo que usted se levante a la vez si mi hijo peca hoy. No. Usted dice, no, Dios, que nunca va a pecar. Y por eso yo me meto para que no peque. Pero si ellos van a experimentar la gracia de Dios, van a tener que tener sus problemas. Ellos no pueden ser vencedores de sus batallas. Ellos van a ser vencedores de la batalla de ellos. Esto es lo que está diciendo. Entonces, quiere decir que entonces estas guerras que hubieron acá eran a un propósito. Y como la Biblia dice para nosotros, que todo lo que le pasó a Israel es enseñanza para nosotros. Entonces vamos a ver brevemente, porque examinamos cada batalla, pero agarre usted ahí las citas, estudie en su casa y Dios le puede dar mucho más de lo que quiera. Entonces vamos a ver algunos detalles importantes de las guerras judías, no todas las guerras, pero algunas importantes. Por ejemplo, contra Mesopotamia, esta la vemos en Jueces capítulo 3. Es muy importante esta batalla, porque esta batalla, Mesopotamia fue la cuna, o sea, el lugar donde comenzó Babilonia. Mesopotamia y Babilonia viene siendo lo mismo, pero Mesopotamia se conoce a la zona donde fue que comenzó Babel, que Babilonia, y que significa confusión. En esta batalla la victoria es hacia la confusión, pero vamos a ver que vuelve a salir más adelante. En Jueces capítulo 6 está la guerra contra los madianitas con Gedeón. Lo importante de esta batalla, Gedeón venció. Usted sabe que Gedeón, cuando Dios le habló, le puso prueba a Dios. Le dijo, si es cierto que tú me hablaste, voy a mojar todo esto y que mañana parezca seco. O al revés volteado, ahí lo lee usted. Porque le dijo dos cosas, le dijo, voy a mojar que quede seco, y en la otra le dice que amanezca mojado. Y así voy a saber que tú me hablaste. La cuestión es que ganó la batalla, salió triunfador de esta batalla. Pero después de la batalla, hay batallas que después que uno las ha ganado, no porque las ha ganado ya corona de laureles y ya tranquilo, porque las consecuencias de la batalla. Mire, hoy hubo una noticia, no sé si usted
vio, yo casi no veía noticias, pero ya me aconsejaron que hay que ver porque ¿cómo va a saber usted lo que está pasando? Si no que me voy a poner a ver las 24 horas CNN, ¿va? Porque tampoco, ¿va? Pero por lo menos la media hora de las 6. Entonces, hoy en Maine pasó una persona que fue soldado, fue instructor de guerra. Ese se le peló el coco y agarró, mató 18, según tengo entendido. Bueno, por lo menos hasta donde leí en el internet, como a las 3, no sé, ya después, ya no vi la noticia, pero mató 18 y dio a 13. Y en ese momento que lo leí, todavía lo andaban buscando. Y había sido veterano de guerra, que ya había venido hace tiempo de la guerra, había sido instructor. Él les enseñó a otros cómo matar. Y yo, entonces, no porque ya terminó la guerra, que en la que él estuvo, ya. Es más, son muchos los datos que se saben de personas que después que regresan a Estados Unidos de una guerra, les cuesta adaptarse y tienen que estar con un psiquiatra, con medicina, eso es un rollo. El punto está que no porque ya terminó una guerra, ya, fine. Aquí vamos a ver con Gedeón. Bueno, no vamos a leer todo, pero usted léalo ahí, tal, en qué capítulo, y llega a su casa y lee. Pero lo que pasó fue que Gedeón se le ocurrió la brillantísima idea de hacer un efod. El efod es una indumentaria del sacerdote, no de soldado, sino de sacerdote. Pero vino Gedeón y se le ocurrió a hacer un efod de oro. Y dice la Biblia que ese efod de oro le cayó como una maldición a Israel, porque se prostituyó Israel y la casa de él por ese efod. Había ganado una batalla, pero siempre nosotros tenemos que darle la gloria a Dios en todo, porque si llegamos a pensar, no, es que Dios me tuvo que usar a mí, porque si no me hubiera usado a mí, a saber qué hubiera pasado. En ese momento ya le estamos quitando la gloria a Dios y la estamos poniendo en algo diferente. Aunque nosotros hayamos ganado alguna batalla grande, esa batalla en nosotros como cristianos, ¿sabe para qué le va a servir? Para que usted le cuente a otro que esté en el mismo problema y usted le pueda ayudar. Pero no para que andemos anunciando, es que yo hice acá, yo. Esta guerra con Gedeón, esta fue la situación. Ok, con los amonitas, Jueces capítulo 11. Acuérdese usted que los amonitas fueron descendientes de Lot. Los amonitas, después que Dios había sacado a Lot, las hijas lo emborracharon, se fueron a una cueva, a la ciudad de Zoar, que significa pequeña, y en una cueva se metieron, lo emborracharon, tuvieron relaciones con su padre, salieron embarazadas, y de ahí vienen los amonitas y los moabitas. Es un pueblo maldito. Lo tremendo de esta batalla es que volvieron a surgir después. Hay batallas que nosotros podemos ganar, pero no porque ganamos una batalla, ya digamos, ya la hice, ya. Como el cáncer que dicen, yo sé que sucede, en nombre de Jesús, a Eliseo le hicieron un test hace un par de meses, ya le quitaron sus cosas le decían quimioterapia, hoy le llamaron que el scan que le hicieron no hay rastros del cáncer, pero en enero le van a hacer otro porque dicen que hay veces el cáncer regresa, yo lo rechazo. El punto que le voy es que no porque ya se ganó una batalla, ya, porque puede volver a pasar el mismo problema si no nos ponemos las pilas. Es más, la Biblia dice de que una persona puede ser liberada, pero si esa persona no llena su casa con cosas de Dios, viene el enemigo, el demonio, y ve que la casa está limpita, pero no hay nada. Limpita, pero vacía. Nosotros no podemos estar vacíos, tenemos que estar llenos. ¿Qué hizo el demonio? Se fue a traer 7 peores que él. O sea, me sacaron a mí, pero todos mis compañeros que están peores, y entre los 8, ¿quién nos va a sacar? Y dice que el estado postrero de esa persona fue peor.
Entonces, pueden volver a resurgir los problemas. Así que tenemos que tener cuidado en eso. Entonces, aquí esto pasó. Vamos a ver más adelantito. La guerra contra Benjamín, Jueces capítulo 20. Y esa es una batalla que todos nosotros tenemos. Solo que muchas veces gana Benjamín. Y muchas veces ganamos nosotros. Esto fue una guerra civil. Esta no fue contra enemigos. Esta fue contra alguien del mismo pueblo. Ahora, aquí podemos decir o aplicar a batallas con hermanos porque son del mismo pueblo. Pero a lo que yo le voy es batallas con usted mismo. Usted es el pueblo. Usted es el Israel espiritual. Usted tiene un Benjamín adentro. Y muchas veces puede tener una batalla con... Es más, muchas de las derrotas que hemos tenido en ciertas áreas es porque nosotros hemos sido derrotados nosotros mismos. Por eso el hermano Sergio ora en ocasiones o pide, enseña a él, por ejemplo, los querubines o los seres vivientes que tenían ojos por fuera y que tenían ojos por dentro. Y que eso significa, aplicándolo, que pueda verse en su interior. Los ojos por dentro, eso es de que podamos ver en nuestro interior y podamos ver qué es lo que tenemos malo. Hay veces nosotros somos bien buenos para ver el exterior y más de los demás, pero no vemos el interior. Por eso el Señor dijo, antes de que le veas la motita que tiene tu hermano en el ojo, quítate tú la viga que tú tienes y entonces podrás ver, no para criticarlo, sino para ayudar. Pero bueno, Benjamín tipifica una guerra interna, una guerra civil, una guerra con usted mismo. Y esa guerra la tenemos. Porque hasta Pablo decía, el bien que yo quiero hacer no lo hago. Porque hallo que hay una ley en mi miembro que batalla contra la ley del espíritu. Es una batalla diaria que usted tiene con el espíritu y con su alma. Y bueno, vamos más adelante. Híjola. La siguiente es con los filisteos. Y esto es bien tremendo. Primero de Samuel. Ahora, aquí le puse todos estos capítulos porque todos estos capítulos estuvo en guerra contra los filisteos. Aunque vamos a hablar de Goliat. Pero primero de Samuel del capítulo 13 hasta el capítulo 28 fue contra los filisteos. Ahora, lo tremendo con Goliat es esto. Número uno, Goliat fue un descendiente de una mezcla entre los hombres y las mujeres, Génesis 6, que provocó a una raza de gigantes, que algunas Biblias lo menciona Nephilim. Yo lo puse en español, pero en algunos lugares lo va a ver que dice Nephilim con al final P-H-I-M, pero Nephilim con P-H-I-M es en inglés. Pero Nephilim es una raza de gigantes que surgió de esa mezcla. Goliat fue el primer gigante que fue vencido por David, pero hubieron más. Cuando usted busca más adelante, hubieron por lo menos siete tipos de gigantes. Y esto nos tipifica, Goliat, por ejemplo, era un personaje que salía a atacar a Israel en la mañana, durante el sacrificio de la mañana y en la tarde. Al sacrificio no salía a otra hora, sino que salía cuando David iba a hacer sacrificio a Jehová, entonces se levantaba. Aquí está hablando de una potestad que le impide a usted hacer cosas para él. Que no sé si ha notado que usted se propone hacer algo para Dios, nomás se propone usted hacer algo y le llueven los problemas. Usted decide, no, hoy voy al culto el día viernes, que casi no voy los viernes, hoy voy a ir al culto, cabal, 5 minutos antes que usted salga, llega a visitarlo ahí. No es casual. Y de vez en cuando sí, no me voy a tomar mal, pero si todos los viernes le pasa a la misma hora, ya. Goliat es una potestad que cada vez que usted decide hacer algo para Dios, no, hoy voy a hacer. Yo recuerdo a mí me pasó una experiencia y ya en la iglesia habíamos tenido ya un buen rato que no habíamos ayunado
Y entonces el pastor ayudaba pues a nivel congregacional. Y el pastor convidó a un ayuno. Y yo me había propuesto que yo iba a ir a desayuno y que yo iba a desayuno y que nadie me iba a parar de desayuno. Y creo que fue el día del ayuno, fue, ¿no te acuerdas? Bueno, creo que fue el día del ayuno, pero siempre me fue el ayuno. La cosa es que me dio un medio infarto. Se me durmió la mitad del cuerpo. No podía, por ejemplo, el peine me quería yo peinar y la mano se me iba, no podía agarrar el peine y peinarme bien. Fue así como de lado. Y yo me afligí, yo dije, pucha, ¿y esto qué pasó? Pero me trajo el Señor a la memoria que yo había dicho que ese ayuno yo no me lo iba a perder. Y estaba yo con aquel, un deseo, no sé cómo explicarle, pero era, yo quería estar en ese ayuno. Y me cae eso. Y bueno, recuerdo que siempre fue el ayuno. Va, que siempre fue, porque, imagínate, como cuando Israel salió de Egipto de los 2 meses ya en batalla, el otro recién reconciliado y de una vez hay batallas así. Y entonces este representa ese tipo de batalla. Cuando usted pero que se proponga, no estoy hablando de que voy a ir acá, no, que tienen el deseo, la pasión, no sé si le ha pasado, que el deseo hacer algo para el Señor y están, y de repente cuando va a suceder, algo le pasa, que le queda. Y hay veces son batallas que yo bien podría haber dicho, y no me estoy aquí, ay, qué santo hermano, no, yo estoy peor que ustedes. Pero en ese momento me pasó eso. Yo dije, no, yo me voy al ayuno, porque yo me había metido aquí en el ayuno, y yo consideré que ese mini infarto era un ataque del diablo a eso que yo quería hacer. Y yo me fui, y de ahí no fui al hospital. Pero bueno, no le estoy diciendo que si le da un infarto no vaya al hospital. Y sí, no me vaya a malinterpretar, pero Dios tiene que tener comunión con Dios para cuando Él le diga, ¿sabes qué, mijo? Eso no es porque esto es un ataque. Y ser fiel a lo que Dios le ha dicho que haga. Bueno, porque en ninguno tiene versículos, nomás he puesto los capítulos, pero esas con los filisteos pelearon desde el 13 hasta el 28, nomás que yo hablé de la batalla esta, pero sí, pasaron, exacto. Los amonitas, aquí volvieron a surgir los amonitas, que vimos allá en Jueces 11, pero aquí está bien tremendo. Amonitas, dice segunda de Samuel, capítulo 11, y le puse entre paréntesis Urias. Yo creo que ya con eso usted se imagina cómo va aquí la movida. En esta batalla, estaban batallando Israel contra los amonitas. Y esta fue la batalla donde David dijo un día, yo no voy a ir a la batalla hoy. Y entonces se quedó en su casa. Y cuando se quedó en su casa, viendo por su ventana, vio a Betsabé que se estaba bañando y la codició. Y usted sabe lo que pasó. Esta fue una batalla que David esquivó la batalla, lo cual no solo lo derrotó, sino que esta batalla provocó que el templo no lo construyera él. Porque cuando le dicen no vas a construir el templo porque has derramado sangre inocente. Él había vencido varios reyes, varias batallas había ganado. Y entonces, pero no era sangre inocente. Pero aquí, él mandó a matar a Urías con tal de satisfacer, o no de satisfacer, porque ya lo había hecho, de ocultar las consecuencias de un pecado que él ya había cometido. Y fue tan tremenda esta batalla. La batalla la ganó el pueblo, pero David tuvo consecuencias. No solo lo que le pasó con sus hijos, no solo la traición de Absalón después, no, siendo el dulce cantor de Israel, no le permitieron hacer el primer templo. Bien tremendo. Luego otra, Babilonia, Jeremías capítulo 32, que provocó esta guerra,
provocó que el templo fuera destruido. Pero vamos a ver por qué fue destruido el templo. Y eso lo vamos a ver en Jeremías, capítulo 32 y verso número 32. ¿Por qué Dios permitió que el templo, acuérdense, Dios había dado a Moisés que construyera el tabernáculo? Después que llegaron cuando llegaron a Canaán, ya no usaron el tabernáculo. David se llevó el arca a su casa. Entonces Dios les motivó a que construyeran un templo. Y ese templo que construyeron en esta guerra fue destruido. Entonces, ¿por qué fue destruido el templo? Entonces aquí en el verso 32 dice: por todo el mal que los hijos de Israel y los hijos de Judá, otra vez mencionaba, la alabanza y el sacerdocio van bien juntos. Es más, en un culto, la alabanza es de bendición. Dios se mueve aún cuando no hay alabanza en un culto. Dios se mueve. Pero la alabanza como que prepara el ambiente espiritual para la palabra que viene. Por todo el mal que los hijos de Israel y los hijos de Judá hicieron para provocarme a ira. Ellos, sus reyes, sus jefes, estos son líderes, sus sacerdotes y sus profetas, estos son ministros, los hombres de Judá y los habitantes en Jerusalén, estos son ayudas y el pueblo, porque Judá es la alabanza. Entonces, ahora, aquí entonces habían fallado los ministros, los líderes, las ayudas, el pueblo, en otras palabras, todo el mundo. Y eso provocó que el templo fuera destruido y fueran ellos llevados esclavos. Ahora, acuérdense que hoy nosotros somos reyes y sacerdotes, nosotros hoy somos líderes y somos ministros. Usted dirá: no, yo no soy líder, yo ni estoy sirviendo. Usted es líder en su casa. Pero bueno, esto provocó que ese primer templo fuera destruido. Entonces, qué guerrita, ¿verdad? Ahora, ya pasa el tiempo, viene el Señor Jesús, está en medio de su pueblo, y cuando Él se va, deja órdenes, instrucciones, pero en el año 70, Israel tiene otra guerra. El año 70, la guerra es contra el Imperio Romano, pero es la destrucción del segundo templo. Ahora, la destrucción del primer templo fue porque provocaron a ira todos, sacerdotes, ministros, el pueblo, ayuda, todo el mundo. Entonces, ¿qué provocó que este segundo templo también fuera destruido? Hay varias razones. Había una que se le iba a dar, pero vamos a dar más después. El tiempo, Dios dirá cuándo. Pero las causas que provocaron que este templo fuera destruido: número 1, rechazaron al Mesías. No sé si ustedes se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando que la casa de la gloria postrera será mayor que la primera, y que entonces la gloria que ellos tuvieron en el templo de Salomón no se comparaba a cuando Dios en persona bajó en medio de ellos. Y esa gloria no la supieron aprovechar. Esa gloria era mayor que la primera. Y la primera era un humo que cubría toda el templo. Pero cuando vino el Señor, no era un humo. Era Dios en persona, y no por un rato, no por 2, 3, 4 horas, sino que tardó 33 años. Pero ellos no lo aceptaron, lo rechazaron. Y entonces dice que nosotros, como ellos lo rechazaron y nosotros lo aceptamos, pues entonces a nosotros se nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Que lo vimos la vez pasada que estudiamos los hijos Tecnón y los hijos Huíos, y mañana lo vamos a seguir, vamos a hablar otra vez de los Tecnón y Huíos, y vamos a hablar de eso también. Pero entonces ellos rechazaron. Y entonces Dios, a nosotros que lo aceptamos, nos dijo: bueno,
todo lo que aquellos no quisieron, todo se lo voy a dar a ustedes. Y más. Esa es una, creo yo que es la principal. Pero hubieron otras, por ejemplo, estaban faltos de fe. Porque el Señor se sorprendió que en los gentiles había más fe que en Israel. Le dijo a varios, les dijo, no he encontrado fe como esta ni en Jerusalén. Como aquella que llegó y que le dijo, Señor, dame de comer espiritualmente. Y entonces el Señor le dijo, no, el pan no se le deja a los perrillos. Le dijo perra, qué cosa. Y la mujer le dijo, ay Señor, pero hasta los perritos comen de la miga. Y el Señor lo sorprendió. Yo estoy preparando un temita que le he puesto lo que le sorprendió al Señor. Y ese es un punto. Le sorprendió y le dijo, no habré encontrado fe como esta en todo Israel. Israel era un pueblo religioso. Guardaba la ley, guardaba las fiestas, guardaba lo que Dios había dicho, pero no tenían fe en Dios. Qué peligroso. Porque el hacer cosas espirituales sin fe, sin fe es imposible. No dice que cuesta. No, es imposible. O sea, no importa qué tanto estamos haciendo. Si no le mezclamos fe a lo que estamos haciendo, no estamos agradando a Dios. Dios llegó a un punto que le dijo a Israel, vuestras fiestas las detesto. Son como trapos de inmundicia todo lo que están haciendo ustedes. Hacíamos las obras, hacían lo que Dios les había mandado. Pero yo creo que esa también fue otra razón. Y la otra la vamos a dejar ahí. Ahora, esta historia, pues es historia. Esa no está en la Biblia, la batalla, sino que conocemos que sucedió en el año 70. Pero, ¿qué quedó de ese templo? Porque quedó algo del templo. Ese templo, usted sabe y conoce, perdón. Ay, ya. Vamos a seguir otra semana, hermano, porque ya me pasé 2 minutos. Nomás déjeme decir algo rapidito. Este es el muro de los lamentos. Cuando destruyeron este segundo templo, todo lo que quedó del templo fue este muro de los lamentos, que ni siquiera es todo de Israel. Ahí usted ve que tiene una pared que divide, porque una mitad de esa la usan los árabes y la otra mitad de eso lo usan los judíos. Ni siquiera el muro de los lamentos les pertenece del todo. Para ellos, este es el lugar más sagrado que existe. Y es muy posible que sea destruido. Porque Jesús profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y aquí quedó. Es más, si le sacamos una foto más cerca, ahí vemos que está piedra sobre piedra. Y yo creo, el hermano hablaba de esto en el reloj de Dios que les puse yo el domingo, si lo veían, que es muy posible que esto pueda suceder, porque de todos modos van a construir un templo nuevo. Y si van a construir un templo nuevo, ya. No sé, porque la batalla que hoy tiene Israel, los árabes no se han atrevido a destruir esto. Y no se han atrevido a destruirlo porque la mitad de esto lo usa los árabes y la otra parte la usa Israel. Pero no me extrañaría si los árabes destruyen esto. Pero esta semana vamos a seguir hablando Primera, Segunda Guerra Mundial, unos detalles que hay en las guerras las guerras que están ahorita, la guerra que viene de Armagedón y la guerra que viene de Gog y Magog, y vamos a ver qué le sacamos. Así que vamos a terminar acá